4 de enero de 2024 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Estamos al día siguiente y esta escena nos cuenta el encuentro de Jesús con 2 discípulos. Estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, Andrés y Juan, y fijando la mirada en Jesús que pasaba caminando por ahí, dice Juan el Bautista: «Mira, el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios». Y los discípulos del Bautista, al oírlo hablar de esa manera a su propio maestro, claro, quedaron prendados y entonces siguieron a Jesús. Y Jesús se dio cuenta, se dio vuelta y les dice: «¿Qué buscáis? ¿Qué queréis? ¿Por qué me seguís?». Y ellos le dijeron: «Rabí», es decir, maestro, «¿dónde vives?». Como para entrar en conocimiento con Jesús. Al escuchar que el prestigioso Juan Bautista, el maestro de ellos, le señalaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, claro, ellos quisieron quedarse con Jesús, conocer a Jesús, escuchar la enseñanza de Jesús, ver cómo vivía. Y entonces Jesús los invita: «Venid a ver, venid y lo veréis». Fueron a ver dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era hacia la hora 10:00, como a las 4 de la tarde. No se nos dice más nada de este primer encuentro con Jesús, de estos 2 discípulos, pero ciertamente que quedaron prendados, quedaron encandilados por Jesús, entusiasmados, y una prueba de ello es que apenas sale Andrés, se encuentra con su hermano Pedro y le dice: «Hemos encontrado al Mesías». Para un judío eso era algo sumamente importante, sumamente esperado, era algo muy emocionante, muy importante. Y enseguida va y se lo dice a su hermano Pedro, que en verdad no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Jesús le cambia el nombre por Pedro porque él va a tener la misión de ser piedra, que eso es lo que significa. Pedro es piedra. Entonces Andrés lleva a su hermano Pedro a Jesús. Qué importante esto. Enseguida Andrés ya está haciendo de apóstol y está llevando a su hermano, porque cuando uno encuentra algo importante, un tesoro, uno quiere compartirlo, quiere comunicarlo. Y Andrés tiene esta pasión de haber encontrado a Jesús, al Salvador, y lo quiere comunicar a su hermano. Es como quien se entera de algo maravilloso y lo quiere compartir. Y eso es muy bueno, eso es el apostolado, ¿no? Haber encontrado a Jesús y querer compartirlo con los demás. Y ese es el mayor acto de caridad que podemos hacer. Entonces lo llevó a su hermano Pedro para que se encuentre con Jesús. Y dice que Jesús, fijando la mirada en él, en Pedro, le dice: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, pero tú serás llamado Cefas». Cefas, que quiere decir piedra, porque Simón está destinado a ser la piedra fundamental de la iglesia. Sobre esta piedra Jesús va a edificar su iglesia, su comunidad, su familia. Aquí va a reunir a todos los que quiere llevar al reino de los cielos. Aquí vemos la importancia de la fe, de vivir de fe,
porque estos discípulos de Juan el Bautista escuchan a su maestro que les señala al Cordero, siguen al Cordero, siguen a Jesús, quieren conocerlo, vivir con Él, estar con Él, y lo conocen y empiezan ese camino de fe, esa aventura de seguir al Señor, y ahora se entusiasman y ya están llamando a Pedro, y todo esto entraba en el plan de Dios, porque Pedro o Simón es el que Dios había elegido para ser la cabeza de su iglesia, la cabeza visible de la iglesia. La cabeza invisible es Cristo, pero la cabeza visible es Pedro y luego sus sucesores, los papas. Pidamos al Señor la gracia de ser siempre dóciles a sus inspiraciones y seguirlo siempre con fidelidad y entusiasmo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.